Hoy vamos nosotros a ver a otro de los personajes que entra en escena en el capítulo 2, aquí, que no es secreto para nosotros, pero vayamos allí y voy a estar leyendo un poquito rápido por razón de tiempo, pero veamos los versículos del 1 al 4, ¿verdad? La palabra de Dios dice así: pasadas estas cosas, sosegada la ira del rey Asuero, se acordó de Basti. Ahí viene. Recuerde, ya había pasado un tiempo. Recuérdense que cuando esto sucede es en el 483 antes de Cristo. Ya el rey Asuero, o Jerjes, como es conocido por su nombre en griego, ya llevaba 3 años en el poder. Él comenzó en el 86, 486, llevaba en el 483, 3 años ya hizo esta fiesta, y algunos comentaristas creen que era con tal de reunir y tener el apoyo de todos los príncipes y gobernantes de todas las 127 provincias para irse a la guerra contra Grecia, contra los griegos, ¿verdad? Guerra que realmente perdieron. Ahora, esto que vamos nosotros a ver del capítulo 2 en adelante comienza en el año 479 aproximadamente allí. Y dice, y se acordó, ¿verdad?, de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos, y la doncella que agrade a los ojos del rey reine en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Ahora, el acordarse que habla este versículo 1 aquí puede tener varias connotaciones. El acordarse, ¿verdad?, puede tener varias connotaciones. En primer lugar, puede haberse acordado de lo bella, hermosa que era su reina, y ahora pues no la tenía. Ahora no la podía volver a mandar a llamar delante de su presencia, porque esto era de acuerdo a las leyes de Persa, y él lo había firmado en un decreto, y de acuerdo a las leyes de Persa ya era irrevocable. Por eso los cortesanos le dijeron: fírmalo de acuerdo a las leyes de Persa. No sea que en caso que después que se te baje la ira, se te baje el alcohol, el vino, quieras, ¿verdad?, emitir un decreto real y volverla a coronar o perdonarla. No. Fírmalo como un decreto de Medo Persa, que es irrevocable en este caso. De hecho, este mismo decreto que después, más adelante, nosotros lo vamos a ver y sale para matar a los judíos, él no lo puede revocar. Él no lo puede revocar. ¿Qué es lo que hace él? Firma otro decreto y dice: y doy permiso para que todos se defiendan. ¿Ve? Porque ya no podía revocar eso. Esa era parte de la ley allí. Así que es posible que el rey se acordase de la belleza de Basti. Dijo: qué metida de pie he dado. ¿Cómo es posible que yo haya hecho esto? Y se acordó de ella. Otra puede haber sido cuando dice aquí, porque el versículo 1 nos lo dice a nosotros, es que se acordó de su desacato, de su desobediencia, dice el versículo también. Dice: Basti, ¿por qué hiciste esto? ¿Ve? Y también dice el versículo 1 que se acordó de su sentencia. Y los cortesanos y los consejeros debieron de haber visto en el rostro del rey una cierta preocupación, algo de tristeza, algo que le faltaba a él cuando ellos vienen y dan este consejo aquí. Así que los cortesanos rapidito vienen y dicen: ¿sabes qué? Mandemos a buscar, si le parece bien al rey, dentro de tu reino, doncellas, para que venga la sustituta de Basti. ¿Sabe qué? A los cortesanos era los primeros que le convenía esto. ¿Sabe por qué? Usted sabe por qué. Porque ellos mismos eran los que le habían dicho: ¿sabes qué? Quita a Basti del poder para que ninguna mujer del reino siga este ejemplo, ¿verdad? Y entonces todos nosotros como estemos en el reino, ¿cierto? Así que ellos eran los primeros interesados en que Basti no regresara a reinar, porque si Basti regresaba a reinar,
¿qué le podía pasar a ellos con el consejito que le habían dado al rey? Iban a ser número 1 del blanco de Basti. Ah, ustedes fueron los que atentaron en contra mía. Ah, tantito. Deja que el rey vuelva a poner la corona sobre mí para que ustedes vean lo que le va a pasar. Así que ellos eran los primeros interesados. Y por eso viene esto y Suri y ellos dan este consejo. Y el rey dijo, bueno, ¿sabes qué? Como aunque Basti sea una reina muy, muy hermosa, preciosa, sea mi joya preferida de mi reino, pero ya es irrevocable lo que yo he hecho. Por lo tanto, me parece justo que pongamos otra reina en su lugar y hagamos esto. Claro, eso somos usted y yo hablando ahora, buscándole la lógica y siguiendo el hilo de de lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Pero ¿qué es lo que nosotros entendemos cuando vemos el todo del libro de Esther y entendemos la obra soberana de Dios, que Él es el que está orquestando todo esto desde el mismo principio? Y así mismo hace en tu vida y en mi vida, aun cuando nosotros no lo entendemos. Aun cuando a veces no tiene sentido para nosotros. Él también está orquestando todas las cosas tras bastidores allí. Así que déjame decirte algo hoy, y está en tu boletín, ¿verdad? Pero ahí está el primer punto que te quiero compartir hoy. El consejo que buscamos, ¿sabe qué? Importa, e importa mucho, ¿ok? Importa mucho el consejo que nosotros buscamos, hermanos. Cuando busquemos consejo, siempre hágase estas preguntas. ¿El mensajero es equilibrado de quien yo estoy buscando el consejo? ¿Tiene buen testimonio? Porque ¿a quién le voy a pedir un consejo? ¿A cualquiera de la esquina? No, ¿cierto? ¿El mensaje me ayuda a mi relación con Dios o me aleja? Esas son buenas preguntas, porque el consejo importa. Importa y importa mucho. Y lo último sería la pregunta que todo el mundo ha escuchado alguna vez y que sabemos por las siglas WWJD. What will Jesus do? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Cuando alguien me esté dando un consejo. ¿Por qué? Porque el consejo importa. Dependiendo de ese consejo, usted va a tomar a lo mejor ciertas decisiones. El rey le dieron consejo y tomó decisiones. Y las decisiones le trajeron consecuencias. Consecuencias que tendría que encarar para el resto de su vida. Y así nos pasa a nosotros. Así nos pasa a nosotros en la vida diaria, mis hermanos. Te puedo dar 2 consejos de esta primera porción. 2 consejitos rápidos. En primer lugar, nunca tomes decisiones con ira. Nunca tomes decisiones cuando estés airado, porque no van a ser las mejores. No van a ser las mejores ni van a ser las más certeras. Espera a calmarte, espera a que la temperatura baje y usted pueda pensar mejor las cosas y ver diferentes ángulos. ¿Por qué? Porque a veces la cólera, la ira nos ciega y no nos deja ver y cometemos errores que después va a ser muy difícil regresarlos. Le pasó al rey, ya no lo podía regresar. Ya lo había sellado con el anillo real de acuerdo a las leyes. No lo podía regresar. Y segundo lugar, nunca tomes decisiones en la carne. Ora. Pide la dirección de Dios, del Espíritu Santo. ¿Qué quieres con esto en mi vida? ¿Es el momento? ¿No es el momento? ¿Hablo? ¿No hablo? ¿Me callo? ¿Actúo o no? ¿Qué hago? ¿Ve? Y cuando Él te dé la luz verde, entonces actuamos. Si lo hacemos en la carne, corremos riesgo. Porque ¿qué pasa? La ira controla ¿qué? La carne. La ira controla la carne y ahí mismo vamos a hacer lo que no debemos de hacer. Actuar como no debemos de actuar o hablar lo que no debemos de hablar. Así que después, aunque
nos arrepintamos, va a ser demasiado tarde. Porque palabra que sale de la boca no vuelve a entrar. No vuelve a entrar. Así que los consejeros miraron su conveniencia, su reputación, su autoridad y no vieron la del rey. Cuando ellos le dieron el consejo al rey en el capítulo 1, ellos no vieron el beneficio del rey. Ellos vieron que ellos se vieron afectados. Por la desobediencia de Vasti, se iban a ver afectados ellos. Y al verse ellos afectados, ellos no querían verse afectados. Y entonces sugirieron ese consejo. Pero era por su interés, no el mejor interés del rey. Importa a quién pedimos consejo. Importa a quién pedimos consejo. ¿Sabe por qué? Porque no todo el mundo quiere lo mejor para usted. No todo el mundo quiere lo mejor para usted. Por eso importa a quién nos acercamos para pedir un consejo. Sobre todas las cosas, acérquese a Dios Padre por medio de Dios el Hijo en el Espíritu Santo y Él nos va a dar el consejo. Miren lo que sigue diciendo la palabra de Dios en los versículos del 5 al 8, hermano. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Usted dice, ¿para qué está toda esta genealogía aquí? Toda esa genealogía está ahí por una razón. No da tiempo el desmenuzarlo todo, pero está por una razón aquí. El cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos de que fueron llevados con Jeconías, o traducción de Jeconías es a Joaquín, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Tenga en mente, cuando usted lleva fecha, aquellos que les gusta la matemática, el rey los hizo transportar en el 597. En el 597, por lo tanto, cuando te dice aquí que Mardoqueo había sido transportado también y todavía vivía, tendría como 120 y pico de años, 130 y pico de años. No. Está hablando de la genealogía de sus padres que fueron transportados y él, aunque fuese un niño, no hubiera tenido la edad apropiada para esto. Es como decir de los lomos de David, de los lomos de Abraham, de nuestro padre Abraham, cuando ya Abraham había muerto hacía montones de años. Es ese tipo de lenguaje que nosotros entendamos que sus padres habían sido transportados cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino y se llevó cautivo a las personas. Y allí se fue Daniel, Sadrach, ¿verdad? Y este rey de Judá también. Y dice, y había criado a Hadás, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en su residencia real a cargo de Hagai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hagai, guarda de las mujeres. Déjame decirte, segundo punto. A veces nos encontramos en lugares que no elegimos estar. A veces nos encontramos en lugares que no elegimos estar y por decisión que nosotros no tomamos, sino que nos encontramos en esos lugares por decisiones de segundos, terceros o por otras circunstancias. Esto fue el caso de Mardoqueo. Este fue el caso de Daniel, de sus amigos, del rey de Judá. Este fue el caso de Esther también. Pero aún así, en medio de encontrarnos en lugares y en circunstancias o situaciones que nosotros no elegimos estar, ¿verdad? Aún así, Dios puede ejercer su voluntad y sus propósitos divinos en esos lugares y en esas circunstancias, a pesar de. Y ese es el caso que nosotros vamos a ver aquí hoy. Mardoqueo muy probablemente no estaba ahí. Así que en esta porción nos dice varias cosas importantes. Mardoqueo, en primer lugar, solamente esto es un dato histórico para que usted lo tenga allí.
era de la línea real y era pariente del primer rey de Israel, que lo mencionaron hoy aquí dentro de esos padres que tenía que tocarle música, le gustaba dormirse con música, pero era porque su espíritu estaba muy inquieto. ¿Se recuerda? Saúl. Bueno, Mardoqueo era de esa línea, de la línea del rey Saúl, era de la tribu de Benjamín, y por eso es que está la genealogía ahí. La familia de Mardoqueo fue de los transportados a Babilonia. Y algo más también importante que nos deja saber la palabra de Dios buscando aquí es que Mardoqueo debió haber ocupado algún cargo oficial dentro del imperio medo-persa. ¿Por qué? Es la pregunta que viene, ¿no? ¿Por qué dice usted eso? Bueno, porque nadie podía pasearse en los patios del palacio del rey a menos que fuese un oficial del rey y pasar a la presencia del rey cuando el rey únicamente lo llamase. De lo contrario, no podía, el pueblo común no podía entrar allí cuantas veces quisiera. Solamente si el rey abría para banquetes, no el palacio, sino el patio. Entonces, Mardoqueo, una gran mayoría de teólogos y comentaristas bíblicos entiende que ocupaba algún cargo. ¿Sabe por qué? Porque él se paseaba por allí. Él estaba atento a lo que estaba pasando con el certamen de belleza o el concurso, como usted lo quiera llamar. Él estaba atento de esto. Y algunos han ido más lejos en opinar que tal vez él tenía alguna conexión con algunos de estos eunucos que estaban a cargo de las doncellas. Y por supuesto, Dios obró todo esto, pero son de estas partes humanas que suceden. Él estaba allí ya. Así que dice el versículo 8. Esther fue llevada a la casa del rey. Ya después que pasó un año. Pasa un año, ella se prepara con todas las especies aromáticas, con todos los perfumes, con todo el protocolo que había que hacer para llegar al rey, todos los tips, todos los secretos, etcétera, etcétera. Ella se prepara y fue llevada a la casa del rey. La expresión fue llevada implica que fue llevada voluntariamente. Fue llevada voluntariamente. Sin embargo, el Targum 1 lo traduce que fue llevada a la fuerza. Y el Targum 2 explica que Mardoqueo había escondido a Esther cuando los emisarios del rey buscaban las jóvenes más bellas. Un Targum, usted se va a preguntar, ¿qué es lo que es un Targum? Un Targum es una interpretación en arameo de la Biblia hebrea. La Biblia hebrea que fue producida por los judíos. Esos Targum 1, Targum 2, 3 son interpretaciones de porciones bíblicas de la Biblia hebrea allí. Y los judíos lo usaron hasta el final del segundo templo, hasta la Edad Media aproximadamente allí. La palabra Targum lo que significa es interpretación, eso es lo que significa. Y son interpretaciones de la Biblia en hebreo. Targum 1, interpretación de esto, el Targum 2. Entonces, el Targum 1 dice que ella fue llevada a la fuerza. Pero lo que implica la palabra que fue llevada es la traducción literal que fue voluntaria. Estas son interpretaciones que los judíos le han dado. El Targum 2 dice que Mardoqueo la tenía escondida. Pero como andaban buscando a todas las doncellas de buen parecer, hermosas, donde quiera que estuvieran en el reino, las iban a buscar y a llevar delante del rey. Entonces los judíos han dado esta interpretación, que Mardoqueo la tenía escondida. Pero lo que es la literatura, la gramática, es que fue voluntariamente allí. ¿Ok? Ahora, de cualquier forma que hubiese sido, si fue voluntaria,
si fue en contra de su voluntad. Si Mardoqueo la tenía escondida, ¿sabe qué? Era un riesgo. Era un riesgo. ¿Sabe por qué era un riesgo, cierto? Porque ¿qué tal si Esther no salía favorecida? En el caso de este sí salió favorecida. Pero ¿y qué pasó con las otras doncellas que también fueron y no fueron favorecidas? ¿Usted sabe el destino de ellas? El destino de ellas fue ser concubinas el resto de sus vidas. Y ese era el destino de Esther si no salía elegida. El destino de Esther era que iba a ser concubina del rey el resto de su vida. Quería decir esto, que estaría apartada de su familia. Viviría con las concubinas en el harén que estaba destinado a las concubinas. Y vería al rey si el rey la llamaba alguna vez en su vida, y si no, estaría allí solamente porque participó de este certamen. ¿Ah? O sea, que era un riesgo realmente esto. No era así tal vez como lo vemos hoy de los certámenes de belleza, las pasarelas y a ganar plata y fama en la revista y tremendo, ¿verdad? No era ese estilo de certamen. Otra cosa. Cuando dice que preparaban a las doncellas para ir delante del rey, básicamente si el rey quería, si el rey decía no me interesa, pase, venga la próxima noche otra, básicamente la estaban preparando para perder su virginidad. Eso es lo que estaban haciendo. O sea, parece duro, cruel, fuerte, pero eso es lo que era. Cuando el rey la mandaba a llamar, ¿y por qué la mandaba a llamar en la noche? Y al día siguiente regresaba al harén. Era especialmente para eso. ¿Y qué tal si no salía escogida? Por eso se tenía que quedar en el harén como concubina del rey. O sea que no era tan fácil, hermano. Era riesgoso, era doloroso. Ahora usted puede ver el dolor del padre, porque ahorita lo vamos a ver. Ahorita vamos a ver eso. Allí, hermanos. Esther ahora se encontraba en un lugar y en una situación que tal vez no fue de su elección. Tal vez no fue de su elección. Porque ¿qué es lo que soñaba toda jovencita, toda doncella? Casarse con bien y formar su familia. No, esto. No correr este riesgo a ver si. No. So, tal vez ella se encontró en una situación que no fue su elección. Yo te pregunto hoy, no me tiene que responder. ¿Se ha encontrado usted en ciertos lugares donde termina haciéndose la pregunta, ¿y yo qué hago aquí? ¿Sabe? A mí me pasó en el 2015. En el 2015, después que la convención termina, la posición en que estábamos aquí en Ocala, yo fui a buscar un trabajo. Porque se había terminado la posición y no entendía cómo Dios nos movió de donde estábamos para acá, para Ocala, y para después terminar eso en 2 años. Y, o sea, me quedó así dando vueltas, ¿verdad? Y fui a un trabajo porque, hey, hay que sostener la familia, ¿sí o no? Hay que sostener la familia. Y el HR manager venía a esta iglesia. So, el trabajo estaba en la mano. Ya él me estaba dando el tour de lo que me tocaba hacer, etcétera, las 40 horas, etcétera. Y yo voy en el estacionamiento, él acá hablándome con otro manager, y voy hablando, y ellos van hablando, y mi mente está en otra cosa. Ellos hablando y mi mente en otra cosa. Y allí viene el Espíritu Santo. Yo no lo oí con voz audible, pero lo sentí en mi corazón y en mi mente tan claro como hoy. Eso. ¿Y tú qué haces aquí? Y yo dije, wow, ciertamente, ¿yo qué hago aquí? Si Dios me llamó al ministerio, ¿yo qué hago aquí? Pero yo mismo después decía, bueno, pero espérate, yo tengo que sostener mi familia, o sea, no, come on. Pero, ¿sabes qué? Le dije al hermano, mi hermano, tengo que hablar contigo. ¿No? Me dijo, sí, claro, ven. Y fuimos a la oficina, hablé y le dije, mira, gracias por la oportunidad, pero no voy a aceptar el trabajo.
a aceptar el trabajo porque realmente, no sé, sentí esto. Me dice, no, tranquilo, si sentiste eso, tranquilo, no pasa nada. Qué bueno que me dijiste antes de comenzar. Le digo, no, sí, te lo tengo que decir. De allí salí y vine aquí y entré por esa puerta ahí. Y le dije al pastor Alan, que está ahí en su oficina, le dije, pastor, creo que voy a aceptar el part-time de quedarme a trabajar con la obra hispana, porque los que comenzaron aquí hace años saben que comenzamos esta iglesia, pero yo no iba a ser el pastor de esta iglesia. Mi función era conectar iglesias con pastores que venían y hacer ese network y seguir plantando iglesias. Entonces me dice el pastor, bueno, pues si aceptas un part-time, no tiene nada que ver con lo que tú estabas antes, pero está bien. Le dije, excelente, lo acepto. Y no me acababa de ir por la oficina cuando me dice, ¿sabes qué? También se abrió una posición de mantenimiento aquí. No te quiero ofender con eso. Le digo, no ofender nada. Todo lo que sea digno, que yo pueda llevar los frijoles a mi casa, yo lo hago. Y se ofreció la oportunidad de mantenimiento aquí y combinamos part-time de la iglesia con maintenance y así estuve 3 años hasta que ya la iglesia pudo taking care a mí de manera full-time. Pero ¿sabes qué? Yo escuché esa voz en mi interior. ¿Tú qué haces aquí? Yo te estoy dando este testimonio porque es posible que usted también la haya pasado. Se ha encontrado en ciertos lugares y dice, ¿qué haces aquí? Pregúntele a Dios. Pregúntele a Dios. Él te puede responder. Él te puede responder. ¿Sabe qué nos dice esto a nosotros, mis hermanos? Yo sé lo que me dijo a mí en su momento. Que a veces sufrimos a causa de nuestro pecado y otras por el pecado de otros. A veces sufrimos a causa de nuestro pecado y a veces a causa del pecado de otro. Lo maravilloso de nuestro Dios soberano es que Él usa tanto los errores nuestros como las victorias para cumplir su voluntad. Él usa tanto cuando usted se equivoca como cuando Él te da una victoria, pero Él siempre va a cumplir su voluntad. Por supuesto que esto no nos exime de nuestras responsabilidades y consecuencias de nuestros errores, ¿verdad? O de malas decisiones, pero aún por encima de nuestros errores y consecuencias, Él va a cumplir su voluntad. ¿Qué nos podemos llevar de esta porción? Nos encontremos en el lugar que nos encontremos, nos guste o no, confiemos en que Dios cumplirá su propósito en usted por encima de las circunstancias. Nos encontremos en el lugar que nos encontremos, nos guste o no, confiemos en que Dios va a cumplir su propósito por encima de las circunstancias cualquiera que ésta sea. Miren lo que siguen diciendo los versículos del 9 al 17. No lo voy a leer todo, voy a leer el 9, 15 y 17. Y la doncella agradó a sus ojos. Ya se presentó Esther y está hablando aquí, dice. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él. ¿De quién? Del eunuco. Por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Dice el versículo 15. Y cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Versículo 17. Y el rey amó a Esther más que todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza,
y la hizo reina en lugar de Vasti. Tercer punto que te quiero compartir en esta mañana. La gracia es algo otorgado. La gracia es algo otorgado. Romanos 5:20 dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En 3 diferentes versículos, y por eso te leí esos 3 versículos. En 3 diferentes versículos se nos dice que Esther halló gracia. Halló gracia delante del eunuco. Y porque halló gracia delante del eunuco Hagai, él la puso en los lugares privilegiados. Le dio doncellas a ella para que la atendieran. Y le dio consejos también para presentarse delante del rey. Él sabía lo que le gustaba al rey. Mira dónde Dios la puso. En gracia. Dios la puso en gracia. Le otorgó algo que no merecía. Versículo 15. Dios le dio favor para con todos los que la veían. O sea, ya caía bien Esther. Ya caía en gracia, ya caía bien con todos los que la veían. Versículo 17, y Dios le dio gracia y benevolencia delante del rey. Hermanos, la gracia es un favor no merecido. Eso es lo que es la gracia. Favor no merecido. Es un regalo inmerecido que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y sabe, aunque dice la escritura aquí que Esther era de hermosa figura y buen parecer, eso dice la escritura, el favor se lo dio Dios. El favor se lo dio Dios, porque se puede ser muy agraciada, de buen padecer y no caer bien en ningún lugar. ¿Por qué? Porque puede haber orgullo en el corazón y te puede quitar la belleza natural. Te puede quitar esa belleza y ese caer bien allí. Dios le dio el favor para con los demás. Como decíamos anteriormente, en ocasiones nos encontramos en lugares y circunstancias que no escogimos estar o que planeamos estar. Pero aún así, en medio de estos lugares, Dios muestra misericordia y gracia. Y esto fue lo que le pasó a Esther. Tal vez Esther no planeó estar allí nunca en su vida. Pero aún en medio de este lugar tan hostil y que era un riesgo para ella, Dios le dio gracia, Dios le dio favor. ¿Qué te quiero decir con esto? Dios en muchas ocasiones usa decisiones no muy sabias y aún errores para cumplir su voluntad. De esta manera no queda duda que fue la mano de Dios y no fue la mano de Mardoqueo, no fue la mano de Esther, no fue la mano de Hagai, no fue la mano de nadie, fue la mano de Dios quien orquestó este plan aquí. Práctico, ¿qué te quiero decir aquí? Déjame decirte algo antes de llegar a lo práctico. Dios no celebra nuestros errores, ¿ok? Y eso siempre es bueno que lo recordemos. Dios no celebra nuestros errores, no los aplaude. Pero a pesar de ello, Él cumple sus propósitos en nosotros. Porque déjame, si yo le preguntara a usted cuántos errores hemos cometido, a mí se me acabarían los dedos de contar de los errores que cometemos. Cometemos errores en el matrimonio, cometemos errores con la crianza de los hijos, cometemos errores con la familia, cometemos errores con los hermanos en la fe, cometemos errores en la sociedad, en el trabajo, en las redes sociales, cometemos errores por todos lugares, hermanos, llenos de errores. Pero aún así, en medio de todos estos errores que usted y yo cometemos constantemente, Dios cumple su propósito en ti y en mí. Y lo hace, ¿por qué? Porque Él es soberano. Y lo hace porque muestra su gracia y su misericordia en ti y en mí. Práctico. Tal vez estoy en una situación buscada por mí. Y sus consecuencias me acechan. Reconoce, clama y confía en su misericordia y gracia. Su amor
su amor está por encima de las circunstancias. Porque Él te ama. Porque Él nos ama. No es que Él celebra nuestros errores. No es que nos exime de responsabilidades. No es que elimina las consecuencias. No. Eso está ahí. Tenemos que lidiar con ella. Es que su amor está por encima de todo esto. Y Él va a cumplir su propósito en mí. Déjame terminar. No voy a leer la lectura del 19 hasta el 23, pero voy a leer el versículo 20 nada más. Esther no declaró su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo cuando él la educaba. Vamos a decirte algo aquí, mi querido hermano. Mardoqueo fue un padre a tiempo completo. Y aquí quizás vendría el mensaje para los padres hoy. Mardoqueo fue un padre a tiempo completo. Quisiera saber cuándo los padres dejan de ser padres. Cuando los hijos se van del nido. No importa la edad que tengan los hijos, ¿verdad? Seguirán siendo hijos. No importa a qué distancia estén, seguirán siendo hijos. Eso no va a cambiar allí. No importa, voy a poner la cosa un poco más seria ahora, no importa si son obedientes o desobedientes. Los hijos siempre serán hijos. Eso no va a cambiar nunca, mis hermanos. Mire, este versículo 20 dice algo interesante. Que ojalá y tuviéramos más tiempo para poder darle más aplicaciones dentro del contexto de este capítulo y del libro de Esther en realidad. Pero solamente le quiero decir un par de cosas. En primer lugar, esto nos dice que Esther fue una hija obediente. Porque dice que ese versículo que ella hacía lo que Mardoqueo le decía cuando él la educaba. Y ella no declaró su nación a nadie, porque ella obedeció el consejo ¿de quién? De Mardoqueo. Eso fue una hija obediente. Esto nos dice que a Esther le importaba el consejo de Mardoqueo. Padre, esto nos dice varias cosas a nosotros como padres. Y ahora le voy a decirle algo a los padres, tanto padre como madre. Voy a decir algo. Debemos nosotros de ser los consejeros de nuestros hijos. Debemos nosotros de ser los consejeros de nuestros hijos. Los consejeros de nuestros hijos no deben ser los amigos. No deben ser los amigos. Los consejeros de nuestros hijos no deben ser la escuela. Los consejeros de nuestros hijos no deben ser el gobierno. Los consejeros de nuestros hijos, mucho menos y peor que todo, deben ser las redes sociales. Nosotros los padres debemos ser el número uno en consejo a nuestros hijos. Mire lo que dice el versículo 10. Vaya unos pasos atrás al versículo 10 ahora del capítulo 2. Y mire lo que dice. Dice, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. ¿Sabe? Te voy a decir algo. Dele todos los consejos que usted pueda, habidos y por haber, a sus hijos, aunque usted crea que no te están prestando atención. Porque ellos escuchan, ellos pueden hacer varias cosas a la vez. Ellos pueden estar en los videojuegos, en el teléfono, hablando, jugando, y están escuchando. Yo lo he comprobado. Con dos teenagers y una que va allí camino a teenager, yo lo he comprobado y usted también lo ha comprobado.
el día en que menos usted lo piense, esos consejitos cobran vida en la memoria de ellos. Cobran vida y él dice, ay, me acordé lo que me dijo mi mamá, mi papá. Denle todos los consejos. Mardoqueo lo hizo con su hija y en su momento allí estaba en su mente y no declaró cuál era su nación. Segundo, un padre a tiempo completo quiere decir que siempre lo será, aún después de lo que los hijos salen de casa. Mire el versículo 11. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. ¿Cuándo un padre deja de ser padre? Después que se casan y se van. ¿Y cómo te está tratando, mi hija, ese yerno suyo? Ese yerno mío. O mi hijo, ¿cómo te está tratando esa esposa suya? ¿Cómo le está yendo? Y porque esto va de ambos lados. Un padre nunca deja de preocuparse por sus hijos. Aun cuando estén grandes, aun cuando hayan salido de casa. Nunca dejará Mardoqueo. Los padres deben de tomar, escuche esto, padres, aquellos que están criando hijos todavía en edad que no se han ido de casa. Y aún con aquellos que se han ido de casa y ya están grandes y tienen su familia también. Los padres debemos tomar la iniciativa en ir al mundo de nuestros hijos. En ir al mundo de nuestros hijos. A veces tomamos la posición y decimos, yo soy el papá acá y la mamá. Ellos tienen que venir acá. Oh, sí. Pues ¿sabes qué? Se encierran en sus cuartos a veces y de ahí no salen. De ahí no salen. Y a veces, aunque estén viviendo bajo el mismo techo, están aislados. Porque no hay buena comunicación. Si vamos a ser los consejeros de nuestros hijos, debemos ir a su mundo. A su mundo. Y entender el mundo que los está rodeando ahora mismo. Entender, por ejemplo, quién es su maestro. Pregúntese usted, ¿usted conoce el nombre de los maestros de sus hijos en la escuela? ¿Ve? Eso es importante. No me tiene que responder, pero pregúntese, ¿conoce el nombre de los coaches? Aquellos que están en el deporte. ¿Conoce el nombre de sus amistades? ¿Conoce en cuántas redes sociales están registrados? A partir de hoy abra una cuenta, usted, y sea amigo de su hijo o su hija en las redes sociales. Póngale atención. Póngale atención porque es mejor que usted sepa en qué están y con quién están hablando. Pero desgraciadamente ese es el mundo que nos ha tocado vivir ahora. Y si vamos a ser los consejeros de ellos, debemos de ver con quién están chateando y con quién están hablando en las redes sociales para decirle, mi hijo y mi hija, creo que esto no te conviene. Mi hijo y mi hija, mira, creo que estas son conversaciones que pueden alcanzar otro territorio. ¿Querés hablar conmigo de eso? Pero en ese mundo estamos viviendo. Si vamos a ser los consejeros de nuestros hijos. Dice que Mardoqueo, a pesar de que ella ya había ido para la casa del rey, él se interesaba en ella todos los días, iba a ver cómo iba todo el asunto. Él fue porque él tenía acceso. Nunca dejaremos de ser padres hasta que el Señor nos llame a su presencia. Nuestra responsabilidad podrá cambiar, pero nunca el amor y el deseo de verlos bien. Un padre siempre estará alerta por sus hijos, siempre, no importa la edad que tenga. Estará alerta cuando estás en casa, de cuidarlo, de protegerlo, de proveerles. Estará alerta de las redes sociales de sus hijos, de sus amistades. Estará alerta aún después que salen de casa por si se ofrece algún consejo o ayuda. Estará alerta. Dice el versículo 21 y 22. En aquellos días
estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, por eso decimos que él tenía algún cargo, porque nadie se podía sentar ahí a menos que fuese un oficial. ¿Ok? Se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Dos eunucos querían conspirar para matar al rey. Bueno, de hecho, el rey Asuero muere en el 465. En el 65, y muere por una conspiración en su reino. Lo matan de su misma corte. Así que no era la primera, esto no sería la primera vez ni la última. Pero estos 12 eunucos, ahora lo que llama la atención es que eran 12 eunucos. La palabra eunuco usted lo conoce. Y saben que parte de sus funciones eran ¿qué? Estar al cuidado de las mujeres del reino, de las del rey. ¿Ok? Se presume, y esto puede ser especulación, sepáralo de lo que dice la Biblia, ¿ok? Sepáralo. Pero se presume que estos eunucos eran simpatizantes de Vasti y estaban enojados porque la habían quitado y querían cobrar venganza y no aceptaban que fuese otra reina en lugar de ella. Esto ponía en peligro a Esther también. Entonces ahora puedes entender por qué un padre siempre va a estar alerta. O un padre siempre va a estar alerta. Y él escuchó por providencia divina, por supuesto, estando ahí en el lugar preciso, escuchó, dio alerta, se le avisó al rey, el rey mandó a investigar el asunto, se comprobó que era cierto y los dos eunucos los ahorcaron, y la palabra ahorcar que se usa aquí fueron clavados en unas púas, porque era una costumbre de los medos y los persas. De hecho, dicen los historiadores que este rey Asuero era sanguinario, porque era sanguinario. En un día mató 3,000 en estas púas, colgados así, los colgaban en estas púas, como si fueran pinchos. Así que estos sufrieron estas consecuencias. Un padre alerta siempre está dispuesto a actuar por cuidar a sus hijos. Mardoqueo fue un padre a tiempo completo. Desde que adoptó a Esther, que era primo de ella en realidad, la adoptó como hija, la educó, y ella fue educada tan bien que ella seguía el consejo de él y la protegió todo el tiempo, hasta donde él pudo protegerla. Hoy Dios nos está poniendo este ejemplo delante de nosotros, quizás para confirmarnos algo que ya sabemos. Que aunque nuestra responsabilidad de padres pueda cambiar, porque puede cambiar una vez que los hijos se casan, ¿verdad? Ya forman su familia y es una familia aparte, pero yo sigo siendo padre, usted sigue siendo madre. Eso no va a cambiar nunca. Mi responsabilidad y función sí puede cambiar en ese entorno, ¿cierto? Pero a pesar de esto, nunca dejaremos de ser padres, y que nuestros hijos nunca dejarán de serlo. Nunca dejarán de serlo. Así que, si hay un mensaje que te pueda dar hoy, es este. Tenemos un Padre Celestial que es Padre a tiempo completo. Que es Padre a tiempo completo. Que siempre está alerta. Que siempre está velando por ti y por mí. Y que extiende misericordia, compasión y amor. Y aún a pesar de tus errores y mis errores, su gracia y su amor están por encima de las circunstancias. No nos exime de nuestra responsabilidad y consecuencias que tenemos que pagar si cometimos malas decisiones. Pero aún en ello muestra gracia y misericordia, porque su amor está por
encima. Detrás de la escena de este capítulo 2 que hemos visto, parece que el rey Asuero seleccionó a Esther para reemplazar a Vasti. Pero realmente Dios dispuso providencialmente su ubicación en el reino y en ese tiempo allí. Porque Dios tenía un propósito para ella. Termino esta charla, este sermón hoy con esta meditación. Qué bueno saber que tenemos un Padre a tiempo completo, que nos extiende su misericordia aún en medio de mis errores. Pero Él merece toda mi obediencia y devoción. Toda mi obediencia y mi devoción a Él completamente con toda mi vida. Porque Él es digno. Él es digno. Vamos a orar y mientras oramos, hable con Dios. Hable con Dios. Vamos a cerrar con una adoración musical más. Y vamos a orar y hable con el Señor. Y tal vez usted está en situaciones que usted no escogió estar. O que no deseó estar. O por consecuencia de segundos o terceros. No, yo no lo sé. Pero lo que yo te puedo exhortar y animar en este día, que confíes en que Dios puede usar, a pesar de que puedas estar en esto, Dios puede usar todo esto y va a ser su voluntad por encima de todas las cosas. También te quiero recordar hoy que tenemos un Padre en las alturas a tiempo completo. Dice la palabra de Dios que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo esto, yo nunca te dejaré. Jehová nunca nos abandonará. Estoy poniendo el extremo, por supuesto, pero eso es lo que dice la palabra. Podemos contar con Él todos los días, a toda hora, en toda circunstancia.